Buenas noches, estimados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues darles la bienvenida a nuestro encuentro semanal. Espero que todos se encuentren de la mejor manera. En la clase anterior, nosotros veníamos trabajando en algunas etiquetas básicas de lo que es HTML. El día de hoy, pues vamos a realizar la socialización de algunas eh, de las evidencias que están proyectadas para esta semana y vamos a seguir trabajando algo, pero ya pues incorporando lo que son las hojas de estilo en cascada o CSS, pues, para que lo tengamos en cuenta. Pues vamos a hacer una ligera exposición ahí de CSS, cómo se utilizan los diferentes selectores que nosotros podemos usar para llegar a cada uno de los elementos que tenemos dentro de un archivo HTML y luego hacemos por ahí una paginita sencilla, esto con hojas de estilo, para que lo tengan en cuenta. Para el día de hoy no tengo así como anuncios parroquiales, solo pues que sigue contemplado como tal el seguimiento, comité de seguimiento para el 24 de mayo, ya estamos cercanos a esa fecha. Entonces, pues en su momento, si se va a realizar, nos notificarán y de igual forma, pues se les notificará a las personas que tengan algún incumplimiento por correo electrónico. Entonces, si es el caso, pues estar pendiente como tal de ese correo. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta antes de iniciar, muchachos, o si no, pues simplemente damos inicio a la sesión. ¿No? Bueno, voy a compartirles por aquí pantalla. La pantalla para hablar primero sobre las evidencias que tenemos pactadas para esta semana. Siguen siendo evidencias bastante sencillas. Pues no sé si ya estén viendo, muchachos, mi pantalla. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, estamos trabajando nosotros las evidencias de la semana número 4. Nos dice por aquí, nociones de reglas de usabilidad, accesibilidad en aplicaciones independientes móviles. Y tenemos otra que dice elaboración de la interfaz gráfica y mapa de navegación cumpliendo con las reglas de usabilidad y accesibilidad de la aplicación móvil. Pues nos estamos centrando en dos evidencias que pueden ser, digámoslo así, que nosotros ya hemos realizado, es el caso de maquetación, pero en este caso nos las están pidiendo o nos están diciendo cómo se va a ver nuestro sitio en un dispositivo móvil. Y básicamente son las evidencias que nosotros tenemos pactadas para esta fecha. Anteriores, desarrollamos la evidencia de maquetación, es decir, comenzar a realizar las interfaces que nosotros teníamos en los prototipos utilizando HTML, hojas de estilo. Si ustedes saben manejar más cosas, pues pueden incorporarlo. Y de igual forma, ese mapa de navegación que nos permite a nosotros, básicamente, llegar a los diferentes elementos de los cuales está constituida mi aplicación web. Listo. Entonces, marcar por aquí estas dos evidencias, vamos a mirar qué nos dice la guía de aprendizaje sobre estas dos evidencias. Ahorita estaba intentando ingresar a Sajuna y como novedad estaba caído. Tengo acá abierta como tal la guía número 5 y vamos a buscar como tal esa evidencia. Entonces dice acá, evidencia de conocimiento, nociones, reglas de usabilidad, accesibilidad en aplicaciones independientes móviles. Dice, en esta actividad se pretende introducir al aprendiz en los conceptos básicos de usabilidad y accesibilidad que se pueden aplicar para realizar aplicaciones tanto independientes como móviles, que sean de fácil manejo, atractivas para el usuario y guiadas por medio de la aplicación de reglas para ello predefinidas. En esta actividad se hace a las aplicaciones móviles, elementos a tener en cuenta, estudiar detenidamente los conceptos y características definidas. Por favor, ¿pueden silenciar por el micrófono? Okay. No. Listo. Realizar detenidamente
estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo, revisar lecturas acerca de reglas de usabilidad, accesibilidad, diferenciar entre una aplicación independiente y una aplicación móvil, diferenciar entre una aplicación móvil de carácter híbrida o de carácter nativo, indagar los diferentes ecosistemas existentes de los dispositivos móviles con el objetivo de conocer los diferentes IDE y lenguajes de programación que actualmente se utilizan para dispositivos móviles. Por eso yo les decía que fuéramos nosotros instalando como tal Android Studio. Entonces, miremos acá. ¿Qué nos dice esta evidencia? La evidencia número 6. Entonces, básicamente es como construir un documento con respuestas a lo que tenemos acá. Entonces nos dice prácticamente diferenciar es establecer un paralelo entre una aplicación independiente y una aplicación móvil. También establecer un paralelo entre una aplicación móvil de carácter híbrido y una de carácter nativo. Y consultar los diferentes ecosistemas que existen para el desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles. Entonces, esas 3 preguntitas son las que van a formar como tal nuestro documento. Un documento dando respuesta a estos 3 elementos que tenemos acá. Fundamentados pues en los elementos del componente informativo. Vamos a ver si nos deja ingresar a casa una para mirar esa parte. Pues acá debe haber un material de apoyo donde ustedes pues se van a fundamentar. De igual forma, pues pueden realizarlo en cualquier página web o en cualquier libro que ustedes crean pertinente. Estamos en la fase de planeación. Y actividad de proyecto número 5. Material de información. Publicaciones propias. Pues acá en este mismo, por lo cual esto todo está hace parte de dispositivos móviles. Descarga, miremos a qué pasa. Pues básicamente la primera evidencia simplemente es dar respuesta a las 3 preguntas que nos tienen allá sobre dispositivos móviles y reglas de usabilidad y accesibilidad. La siguiente nos dice elaboración de la interfaz gráfica y mapa de navegación cumpliendo con reglas de usabilidad. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es como tal construir los mockups, pero de cómo se vería nuestra aplicación en un dispositivo móvil. Bueno, miremos acá, si ya vamos a poner. Sí. La escritura, servicios posts, sistemas, seguridad, componentes de software. Porque esta está enfocada hacia dispositivos móviles. Entonces, lo encuentran en el material diseño y construcción de frontend. Entonces, en esta parte se pueden fundamentar para responder las preguntas. Listo. Les decía, la segunda evidencia como tal planteada para la semana en la que estamos es la elaboración de la interfaz gráfica, pero no vamos a realizarlo todavía en Android Studio, sino que vamos a realizar los mockups de cómo se vería ese entorno que nosotros queremos construir. Dice acá, esta actividad consiste en estudiar los conceptos a tener en cuenta para la elaboración de la interfaz gráfica, también la elaboración de un mapa de navegación. Entonces, en este caso, sí vamos a construir los mockups para aplicación móvil y el mapa de navegación para esa aplicación móvil.
a manera de árbol jerárquico donde representa la arquitectura de las páginas de la aplicación móvil. Esta representación puede ser un mapa conceptual de forma gráfica para visualizar y entender sobre el mapa de recorrido del usuario, es decir, su navegación y cómo éste llega a lo que está buscando. También se organiza la distribución y la jerarquía del contenido para lograr el entendimiento por el usuario y el fácil acceso al contenido en dispositivos móviles. Nos dice entender detenidamente los conceptos, características definidas en el componente formativo. Simplemente son dos. Tener en cuenta los conceptos de la evidencia anterior, en la 6. Tener en cuenta por qué, porque en esta es donde estamos fundamentados en la parte del mapa de navegación. Contar con los requerimientos del cliente, conocer los conceptos de diseño responsivo, elaborar un documento con el orden lógico en que se quiere presentar la información, revisar los tamaños de resolución de las pantallas para dispositivos móviles, identificar el tipo de mapa de navegación, bien sea lineal, jerárquico, de estructura web o de estructura compuesta, elaborar el árbol jerárquico para evidenciar el orden e importancia de la información, establecer cuáles componentes y el número de ellos se van a desplegar en las diferentes secciones de la aplicación móvil, porque la distribución de una página o una aplicación en un dispositivo móvil, pues es diferente a la disposición que tienen los elementos en un computador de escritorio. Listo. Incluir ramificaciones hacia secciones secundarias que se desplegarán de las principales. Revisar que en el diseño se hayan incluido diferentes categorías, así como todo el contenido que se necesita mostrar. Aplicar las mejores prácticas para potenciar la navegación del usuario, compartir y explicar el mapa de navegación con otras personas para identificar si es entendible y amigable de la forma en la cual está presentada la información y elaborar las plantillas con los estilos correspondientes. Entonces, hacer el mapa de navegación y hacer las pantallas. Vamos a hacer, en este caso, 4 pantallas. ¿Listo? 4 pantallas de su aplicación que las pueden construir en Figma, en mockups, en la página que ustedes gusten. Una vez tengan esos mockups, pues simplemente toman pantallazo, lo van a guardar en formato PDF y eso es lo que van a subir ustedes. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta referente a esa parte. ¿Podríamos identificar las 4 pantallas? Señor. ¿Identificar las 4 pantallas? No le entiendo, ¿cómo así identificar? Sería, por ejemplo, otra vez la pantalla de login, el registro, ¿serían así? Sí, sí, claro. Pero pues, que sean, por ejemplo, yo voy a mostrar de esta forma los productos, ¿sí? Porque a veces pide uno 4 pantallas y dicen, bueno, voy a hacer un formulario, el formulario de registro. Voy a hacer la pantalla de login, ¿sí? Y son pantallas como que no requieren así como mucho tiempo de elaboración. ¿Sí? Entonces, más bien, por ejemplo, si tengo un área de productos, o este es el área donde yo voy a modificar los clientes, o donde voy a editar los productos. ¿Sí? Listo, profe, entendido. Listo, con gusto. Entonces, es eso, una investigación y los mockups con el mapa de navegación hacia la aplicación móvil. Esas son las 2 evidencias que tenemos para esta semana. Entonces, les decía, pues voy a hacer acá como una presentación sobre lo que son las hojas de estilo. Y pues vamos a hacer ahí un ejercicio sencillo. Listo. Entonces, básicamente, pues en las diapositivas que tengo acá, que de igual forma ya les había compartido por el grupo, pues lo que nos definen acá es que son las hojas de estilo, qué relación tienen con HTML, modelo de caja y selectores. Entonces, si nosotros hablamos de hojas de estilo, básicamente se usan pues, para estilizar, darle formato a los diferentes elementos que nosotros tenemos marcados como HTML o dentro del HTML. Para esto, pues nosotros tenemos que vincular esa hoja de estilo al archivo HTML. De igual forma, pues también podemos realizar, darle estilos dentro del documento HTML, pero por buenas prácticas lo ideal es que se cree un archivo aparte y se invoque para traer cada uno de los parámetros que yo quiero modificar.
Dice acá, CSS separa el contenido de la representación visual del sitio, lo que les estaba diciendo ahorita. Lo ideal es que creamos un archivo aparte donde tengamos todos los estilos que le vamos a aplicar a ese documento HTML. Acá CSS se utiliza para definir los estilos para su página web, incluido el diseño y las variaciones de visualización para diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. Pues en esta parte, por medio de herramientas como Flexbox, nosotros podemos hacer que nuestro diseño sea responsivo. De igual forma, podemos valernos de frameworks como Bootstrap, que también nos ayudan con hojas de estilo para que esto sea, para que nuestra aplicación o nuestra página web se adapte a las diferentes pantallas en las cuales se está visualizando. Actualmente, estoy trabajando con la versión número 3 de CSS. Acá, la relación entre HTML y CSS es muy fuerte. Es un lenguaje de marcado, es decir, constituye la base de un sitio, y CSS enfatiza en estilo. Toda la parte estética del sitio web, pues se hace por medio de las hojas de estilo. Dice acá, no es obligatorio, pero nadie quiere un sitio que solo tenga HTML, ya que se vería desordenado, sin colores, por decirlo de alguna manera, sería un sitio desnudo. Con esto, con CSS, es que le damos la parte bonita, digámoslo así, a la hoja o al documento HTML que nosotros estamos trabajando. Dice acá, para colocar los estilos en una página HTML hay tres formas. Definir el estilo dentro de cada una de las etiquetas. Esto lo podemos realizar, pero, pues, como les decía, no es lo recomendable. Definir el estilo en el encabezado de la página. En el head, nosotros lo que hacemos es llamar cada una de las etiquetas que tenemos y aplicar nuevos estilos. Y definir un estilo en un archivo externo y relacionarlo, que es lo que se realiza. Entonces, por eso yo les decía la clase pasada, pues nosotros dentro de nuestra estructura de la página estamos creando, vamos a tener una carpeta que se va a llamar CSS, y ahí voy a aplicar todos los estilos a los diferentes elementos que formen mi página web o mi aplicación. Entonces acá está como un ejemplo de cómo se define dentro de cada etiqueta. Si nosotros miramos, pues acá tenemos la etiqueta P del párrafo, donde le estamos aplicando un estilo de color de fondo, ¿cierto? Y un estilo de color de letra en blanco a este párrafo que tenemos acá. Entonces es una forma, pero no es la ideal de aplicarle esos estilos. En el caso de las instrucciones, ustedes se pueden ver acá, o las propiedades dice background color, con cualquier cantidad de instrucciones. Yo les recomiendo la página de W3 School, ahí pueden fundamentarse y mirar las diferentes propiedades que yo puedo modificar. Acá lo tenemos haciéndolo desde el encabezado, desde el head, donde nosotros lo que hacemos es, acá en el head, definir, miren, una etiqueta que se llama style, y ahí pues llamar cada una de las etiquetas que tenemos, ¿sí? Y aplicarle las diferentes propiedades. En este caso, pues estamos aplicando un color de fondo a ese párrafo, violeta, y un color de texto amarillo. Y pues, por buena práctica, que les decía, creamos dos archivos, o creamos un archivo, ¿no? HTML ya está. Y allá en el CSS, lo que creamos, lo vamos a poner así de nombre como style.css, como quieran llamar. Entonces allá definimos todos los estilos que le vamos a aplicar a nuestro archivo. Y si miramos, pues acá es lo que está haciendo es accediendo a un elemento de una tabla para aplicarle un borde con estas propiedades sobre este elemento. O sea, tiene como una jerarquía, de acuerdo a esa jerarquía, yo estoy accediendo a un elemento que está interno en HTML. De igual forma lo puedo aplicar sobre una etiqueta tipo P, H1 y demás. Y esta es la forma que recomiendan para realizar. Modelo de caja. Todos y cada uno de los elementos dentro del documento HTML se encuentran contenidos en una caja rectangular, la cual cuenta con una serie de propiedades
que afectan el cómo se muestran los elementos que están internos. Para trabajar el modelo de caja se debe tener en cuenta que existen dos propiedades principales para definirlo. Que nosotros vamos a tener un alto y un ancho de esa caja donde estamos colocando información, imágenes o demás. Y además tenemos unas propiedades que nos establecen el diferente espaciado que nosotros podemos tener. Si hablamos del margen, está acá en la parte más externa de la caja, lo que hace es definirnos qué espacio va a tener de separación entre el margen y el elemento como tal. Si miramos acá, tenemos padding, ese es el relleno o borde interno del elemento, es decir, del elemento hacia fuera. Border es el delimitador o frontera del elemento. Entonces nosotros, de acuerdo a estos elementos que tenemos acá, padding, border y margin, podemos generar espaciados entre el margen y el elemento que yo tengo dentro, ¿sí? De la caja contenedor. Entonces acá, si nosotros miramos, pues es un ejemplo donde estamos trabajando una etiqueta de tipo P a la cual le estamos asignando una serie de parámetros teniendo en cuenta lo que teníamos acá. Si nosotros miramos acá, dice que el elemento de tipo P le estamos aplicando el color de fondo de verde, ¿cierto? Tiene un padding, si miramos el padding acá, pues es el elemento hacia afuera, entonces acá tiene un padding que va a ser del 5%. Perdónenme 2 segunditos, te rompo acá y ya regreso. Okay. Qué pena, ya estoy aquí nuevamente. Listo. Entonces, por medio de esto, nosotros lo que estamos haciendo es aplicar las diferentes propiedades sobre lo que tengo dentro de mi contenedor. ¿Sí? Si nosotros miramos, pues estamos seleccionando los diferentes elementos que yo tengo acá. Por ejemplo, yo estoy invocando el contenedor div, al cual lo llamé con una clase, con un nombre de clase como caja. Si vemos acá en esta parte, yo lo estoy invocando por medio del punto. Entonces, lo invoco diciendo punto caja para llamar las clases. La vez pasada nosotros hacíamos lo que estábamos definiendo era IDs. Los IDs nosotros los invocamos acá con numeral. Pues cuando nosotros llamemos un ID para darle determinado estilo, simplemente le ponemos numeral, el nombre del ID, y de acuerdo a la apertura de corchetes, pues ahí es donde definimos cada uno de los elementos. Entonces acá, de acuerdo a margin, width, border style, que sería el estilo del borde de la caja, nosotros le aplicamos los diferentes parámetros. En este caso vemos que dice border width, sería el ancho del borde, border color, el color del borde y el color de fondo. De acuerdo a eso, nosotros le podemos aplicar los diferentes parámetros a, ya sean las diferentes cajas o lo que está dentro de la caja, teniendo en cuenta el uso de los selectores. Dice acá, con respecto a la estructura, básicamente cada navegador ordena los elementos por defecto de acuerdo a su tipo, si bloque o inline en tipo línea. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay elementos en HTML que tienen una distribución vertical y otros que tienen una distribución vertical. Dice acá, todos los elementos estructurales en nuestros documentos serán tratados por los navegadores como elementos de bloque por defecto. Esto significa que cada elemento HTML que representa una parte de la organización visual, por ejemplo, el section, nav, header, footer, div, serán posicionados debajo de
anterior. Entonces, cada vez que yo vaya agregando un elemento, él lo va posicionando de forma vertical. En este caso, pues, tenemos acá header, nav, section, aside y footer, que son etiquetas semánticas de HTML5 y la distribución que él está asignando. De acuerdo con la definición de CSS y su aplicabilidad, las etiquetas HTML, existen diferentes formas de relacionar las etiquetas para aplicarles como tal el estilo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que yo puedo llegar a un elemento de diferentes formas, invocándolo de diferentes formas. Entonces, para que todo funcione, nosotros debemos relacionar la hoja de estilos al archivo HTML. Eso lo hacemos por medio del head. Entonces, en el head, si nosotros colocamos link, ahí nos damos la tecla tabulador, él nos va a autocompletar, nos va a salir esta parte de hojas de estilo, y acá en href lo que hacemos es ligarla a nuestro documento HTML. Es decir, buscamos la carpeta CSS, y dentro de la carpeta CSS, pues si nosotros ya hemos creado el index o el style.css, simplemente lo llamamos y ahí él nos lo va a invocar. ¿Preguntas de momento? ¿No? Bueno, por aquí alguien. ¿Elber estaba levantando la mano? Entonces, podemos llegar a los elementos por medio de, ejemplo, palabras claves como H1. En este caso, dentro de la hoja de estilo, simplemente lo estoy invocando y le estoy aplicando un color de fuente como el que estoy definiendo acá. También podemos nosotros, vemos acá, referenciando con ID, entonces lo que les decía ahorita, para darle un estilo a un ID, pues simplemente nosotros lo que hacemos es colocar el numeral, el nombre del ID y abrir corchetes, llaves, como se llaman, y aplicarles el estilo que nosotros queremos aplicar. En este caso, pues un color. Entonces, para llamar el ID, lo hacemos por medio de la tecla numeral o el símbolo numeral antes del nombre del ID. ¿Qué pasa? Cuando nosotros trabajamos con ID, debemos tener cuidado. ¿Por qué debemos tener cuidado? Porque es un ID, es un nombre que nosotros le estamos poniendo a determinado elemento HTML, ¿sí? Y con el cual nosotros podemos reconocer determinado elemento. Esto es como si nosotros le dijéramos, el nombre de este párrafo va a ser párrafo principal. ¿Qué pasa? Cuando yo trabajo JavaScript, yo puedo cambiar el contenido de ese párrafo principal llamándolo en JavaScript y diciéndole, bueno, este texto, lo que tiene párrafo principal, ahora póngale este texto, entonces nos va a cambiar la información. Si nosotros le ponemos a otro párrafo el mismo ID, pues él nos estaría cambiando la información de ambos párrafos. Por eso el ID debe ser un nombre único. Pues por acá dice el atributo es un nombre que identifica el elemento HTML. Significa que el valor del atributo no puede ser duplicado. Este nombre debe ser único en todo el documento. ¿Sí? No quiere decir que si yo le pongo un ID igual a dos elementos, pues no los pueda llamar por HTML y aplicarles el mismo estilo. Sí lo puedo hacer, pero nos dice acá que estos elementos deben ser únicos. En el caso que les estaba diciendo, si nosotros simplemente lo llamamos para cambiar el valor de texto desde JavaScript, pues nos va a cambiar el valor de los dos elementos que tengan el mismo nombre de ID. También, pues nosotros tenemos selectores referenciados con class. Es parecido a lo del ID. Nosotros le asignamos un nombre, pero lo ideal es que nosotros llamemos o indiquemos cada uno de esos elementos cuando les pongamos un nombre de clase. Dice acá, la mayoría del tiempo, en lugar de utilizar el atributo ID para propósitos de estilos, es mejor utilizar
clase. Este atributo es más flexible y puede ser asignado a cada elemento HTML en el documento que comparte un diseño similar. Entonces, en este caso, si yo tengo varios elementos que se llamen clase o que se llamen importante, pues a ellos, si yo los invoco acá como punto importante, que es la forma de definirlo o invocarlo, invocar la clase, les puedo aplicar el mismo estilo que yo defina dentro de los corchetes, dentro de las llaves. Selectores. Entonces, acá nos dice, ahora podemos referenciar un elemento no solo por atributos de clases, sino que a través de cualquier otro atributo. En este caso, lo que nos está diciendo es que si nosotros tenemos una etiqueta H1 del nombre título, ¿cierto? Pues yo la puedo, básicamente, acá la tengo, H1 con el nombre título, yo lo puedo identificar a ese parámetro o a ese dato y aplicarle esta propiedad que tengo acá. También hay otra que es ya pseudoclases. Pseudoclases es que yo ingrese dentro de los elementos de un contenedor y seleccione uno específico, diciéndole como aplíquele este estilo al hijo número 2. En este caso, NTH hace referencia como al enésimo elemento. Entonces acá nos dice que del P, el hijo número 2, le voy a aplicar un color de fondo que tiene este color. Entonces, lo que va a pasar es que este es el segundo elemento, pues a ese le voy a aplicar esta propiedad que tengo acá. De igual forma, ese P podría estar dentro de un div. Entonces yo le podría decir acá, dentro del div, o sea, especificarle antes div, y luego especificarle P, y a ese elemento sí aplicarle como tal. O también puedo tener un div, y puedo tener que no sea un P, sino que tenga una clase. Entonces sería div.clase, dos puntos, nth, y el número del hijo sobre el cual yo le quiero aplicar la propiedad. En este caso, pues podría decirle, bueno, a ese hijo cámbiale el color de, de la fuente por rojo. Entonces le pongo acá color red. Entonces así puedo ir ingresando a cada uno de los componentes que tengo. ¿Preguntas? Profesor, muy bien explicado. ¿Listo? Bueno, gracias. Listo. Entonces, acá dice, se puede utilizar nuevos selectores, dice, como el mayor, dice, se puede utilizar el símbolo mayor para identificar que se requiere o que se quiere afectar un elemento siempre y cuando sea hijo de otro. Entonces acá pues simplemente le estamos diciendo es que dentro del div tenemos un elemento P y ese elemento P tiene la clase mi texto y a ese elemento le vamos a aplicar un color de este tipo. Si acá otro, nuevos selectores, que es con más, puedo utilizar el símbolo más para indicar que se quiere afectar un elemento siempre y cuando esté precedido de otro. Entonces, luego de mi texto va a haber un párrafo y a ese párrafo le vamos a aplicar este color. Entonces, de esa forma, pues nosotros le podemos aplicar los diferentes estilos. Y esto es lo que vamos a realizar, este ejercicio, diseñar un sitio web para una veterinaria. Y ese sitio debe contener dos páginas, vamos a hacer solo una página, una llamada gatos y otra perros. En cada una de ellas deben mostrarse diferentes razas. Deben contener el título, nombre de la raza, un párrafo de descripción y una foto. El sitio debe tener un menú para desplazarse entre las dos páginas. ¿Sí? Como les decía, solo vamos a hacer una página, pero van a estar los botones ahí para mover. Y un pie de página con los datos de contacto de la veterinaria. Pues vamos a ingresar por aquí a Visual Studio Code. Y vamos a hacer el ejercicio. Pues para ello ya tenía aquí las imágenes que voy a utilizar. Ya tengo una carpeta que se llama IMG y tengo pues, el banner de diferentes perros para el trabajo. Y vamos a crear acá otra carpetica. Lo puedo hacer desde Visual Studio.
Index, bajamos la clase pasada. Vamos a abrir como tal nuestra carpeta. El folder. Y se llamaba... ejemplos. Listo. Pues ya tenemos acá nuestro entorno de Visual Studio Code. Ah, este no era. Este fue el anterior. Open folder. Listo. Aquí ya tengo mis carpetas, entonces vamos a crear nuestra estructura. Pues vamos a decirle acá nuevo, pero yo la creo adentro de nuevo. Por ejemplo. Vamos a decirle que tenemos una carpeta que se llama CSS para los estilos. Y dentro de CSS vamos a crear la hoja que se llama Style. Listo. Y dentro de ejemplo, vamos a crear nuestro archivo HTML. Ponle index.html. Ya lo tenemos ahí. Vamos a decirle HTML tabulador y ya tenemos nuestra estructura. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es vincularle la hoja de estilo. Como decían, lo hacemos desde el head, entonces le decimos link. Y acá en href le decimos CSS en nuestra carpeta. Ah, pero nos quedó el index. Que nos creó el index. Entonces esto nos creó el index dentro de CSS y por eso no lo estaba. Entonces, le vamos a decir aquí href CSS, tenemos la carpeta CSS y style.css. Listo. Entonces, ahí ya tenemos ligado nuestro archivo de CSS. Ahora, pues dentro del body vamos a escribir el contenido que nosotros queremos tener. Para ello, yo voy a crear un div que el div básicamente es etiqueta contenedora. Voy a crear acá un div. Y dentro de ese div, pues voy a estructurar todos los elementos. Lo ideal es que nosotros, bueno, lo ideal es que nosotros eh, cada una de las etiquetas que agreguemos, dentro de otras, pues tenga una indentación, ¿sí? Es decir, un espacio entre ellos para poder hacer seguimiento a lo que tenemos dentro de las diferentes etiquetas. Entonces, a ese div yo le voy a poner una clase para invocarlo con CSS luego, que es una clase, y que esa clase va a llamarse contenido. Ahora, dentro de eso, voy a crear un header para colocar la imagen del banner que tenía. Entonces, voy a decirle acá header. Y dentro del header, voy a colocar la imagen, img, y llamamos la imagen. ¿Cuál es la imagen? Yo tengo acá un nombre de esta imagen que se llama logo. Pues, acá, la carpeta img, vamos a buscar la imagen logo. Eso iría en el header. Ahora, al mismo nivel del header, dentro del div, le vamos a crear la barra de navegación. Y dentro de navs voy a poner dos elementos que van a ser, que van a ir dentro de una lista y cada uno de los datos de la lista pues va a tener así como ¿qué se llama esto? Un hipervínculo. Un hipervínculo. Y ese hipervínculo iría, como nos decía, va a ir uno a la página perros y el otro va a ir a la página datos. Entonces, iría a la página perros, que no la tengo referenciada, pongo acá como index.html,
y le vamos a decir que esto nos va a mostrar perros. Y vamos a decirle acá otra, que va a tener datos o HTML, que no la voy a hacer. Simplemente le estoy diciendo, voy a tener estas dos páginas, cuando pulse en este hipervínculo, pues voy a perros, cuando pulse en esta, pues voy a gatos. Listo. Ya tenemos nuestra lista dentro de nuestro nav. Y ahora, por fuera de nuestro nav, voy a crear como tal otro div, el cual me va a contener el aside, donde voy a poner dos cuadros de texto sencillos, y un section donde voy a tener diferentes artículos. Vamos a crear acá aside, perdón, el div, y voy a ponerle un nombre de clase a esto. Y dentro de esto, pues definimos los diferentes elementos. Entonces, dijimos que le íbamos a poner una site. Dentro de la site voy a poner un formulario, dos cuadritos ahí sencillos. Acción ciudad. Y dentro de esto vamos a crear la etiqueta. Vamos a ponerle acá que esto es el primer nombre. En el inglés, first name. Nombre. Voy a dar un salto de línea acá. Vamos a ponerle la entrada, input, la entrada de texto. Y en esa entrada de texto, ponemos acá la ID para que no nos relacione con el, y pongamos el valor por defecto que nos aparezca en esa entrada de texto. ¿Vale? Y definámosle los ahí. Y pongámosle un PDF. Ahora vámonos otra vez. Estos simplemente son dos cuadritos de texto que voy a mostrar a la izquierda de mi documento. Acá, apellido. Esto. L, no, o texto y pongo la casa. Y finalmente pongámosle un botón. Perfecto. Y luego esto pongámosle el valor. Vale. Y vamos a decirle que esto se llama enviar. Listo. Pues hasta ahora lo que he construido, mirarlo como tenemos un live server. Esperemos mientras hay carga. De momento, ¿hay alguna pregunta, muchachos? Yo lo he hecho, hay unos elementos sencillos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que llevamos. Que no tiene nada de estilo. Entonces, dijimos que en el aside íbamos a poner un formulario. Listo. Al mismo nivel de la site, voy a ponerle un section. Y dentro de ese section es donde voy a poner cada uno de mis, en este caso, estábamos hablando de animales. Entonces ahí voy a colocar las diferentes tarjetas o a mostrar los diferentes animales que tengo en esa página. Voy a ponerle acá un artículo. Y dentro del artículo vamos a
poner un H1 y ese H1 nos va a decir pastor alemán, que sería el perro. Y vamos a ponerle una imagen, que es de las que tengo allá. Entonces, creo que es, no, el perro 1. IMG, perro 1. Y vamos a ponerle una descripción también. Es un P y vamos a poner un Loren. Voy a copiar esto para mostrar varios elementos. 2, 3, 4, 5, 7. Entonces acá ya saben que ustedes pues, pueden modificar cada uno de los elementos, pues, cada uno de los nombres que tienen acá, pues para ir modificando los datos que yo tengo acá. Entonces simplemente voy a modificarles la imagen, voy a cambiarles los títulos. Se llama perro 2, se llama perro 3 y solo tengo 4 perros. 4 y voy a llamarlos igual que aquí abajo. 1, 2, 3 y listo. Y mostrar cómo va quedando. Entonces, esto es lo que tengo, ¿sí? De momento. La página con los diferentes perros. Decía además mostrar los elementos, ¿cierto? Y también colocarle un footer, ¿cierto? Un pie de página. Vamos a agregarle ese footer. Entonces, si vamos en el section, cerramos, acá se nos cierra el div de ese contenedor. Ahí. Y acá por fuera de ese div, pues vamos a poner el footer dentro del div que hace parte del contenido. Decirle acá footer. Y vamos a ponerle ese pie de página. Utilizar una etiqueta H4 y vamos a definirle ahí, no sé, página, listo. Ahí ya tengo como tal mis elementos, el HTML, ¿cierto? Con pues, cada una de sus cajas contenedoras. Ahora, pues por medio de las hojas de estilo, pues vamos a darle un poquito más a mejorar esa página. ¿Preguntas de momento? Entonces, vamos a trabajar acá con las hojas de estilo. Recuerden que nosotros podíamos invocar cada una de las etiquetas, ya sea por medio del nombre de la etiqueta o ya sea por el nombre de la clase o el nombre del ID, para aplicarle las diferentes propiedades. Supongamos que yo quiero que el fondo, tenga un fondo de color gris y que la letra esté en blanco. ¿Para quién? Para el cuerpo del documento. Entonces voy a decirle acá, eh, como todo está contenido dentro del body, pues yo voy a llamar body. Y pues llaves. Acá cómo sacarlas. Entonces invoco el body y al body le voy a aplicar unas propiedades. En este caso estamos hablando del color de fondo, entonces el color de fondo lo especificamos como background color y le vamos a poner que es gris. Mira acá. Además, le voy a colocar un color blanco a la letra, entonces le defino como color white. Vamos a mirar si sí está cogiendo como tal los diferentes estilos que yo le estoy aplicando. Entonces miren que ya me le puso un color de fondo y le aplicó a las letras color blanco a todo lo que está dentro del body. Ahora, miren que acá hay un espacio, yo quiero eliminar ese espacio.
simplemente voy a quitarle el margin y el padding para que esto se me pegue a los extremos, al borde, como así. Entonces acá en esto le voy a definir como margin, 2 puntos, y lo voy a definir con un margen del 0%. Y también le voy a quitar el padding. 0%. Guardamos, miramos. Es que lo está visualizando. Entonces, mire que ahí nos eliminó el espacio que teníamos ahí para que él básicamente se pegue al borde de la pantalla. Ahora, nosotros acá en esto tenemos un section. Ese section contiene cada uno de los artículos o cada uno de los elementos. Acá. Yo quiero que en ese section los elementos no me salgan de forma vertical, sino que él me los coloque de forma horizontal. Eso lo voy a poner, lo voy a cambiar por medio de las hojas de estilo, viéndole algo que se llama display grid. El display grid pues nos ayuda como a construir, digámoslo así, una cuadrícula que nos permite a nosotros pues posicionar los elementos o fijar los elementos. Entonces, vamos a decir acá, section, que es donde vamos a trabajar. Hay otras propiedades, display flex, ¿sí? De hecho hay algunos jueguitos por ahí en internet donde le enseñan a uno a manejar esas propiedades. De hecho, vamos a buscarlos por aquí y se los comparto. Y nosotros venimos acá, juegos para Flexbox. Entonces hay una serie de juegos, entre esos Flexbox Froggy, que nos permiten a nosotros pues, posicionar cada uno de los diferentes elementos que tenemos. Este es uno de los más comunes, y es que por medio de instrucciones de Flexbox, posicionemos la rana en diferentes lugares de la pantalla. Son como 27 niveles que uno va pasando de acuerdo a las propiedades que va escribiendo. De igual forma, así como lo hay para Flexbox, mire que hay otro que se llama Flexbox Icons, hay otros por aquí abajo, Flexbox Zombies, hay otro Flexbox Adventure, hay otro que se llama Grid Garden, este es para las propiedades de Grid. Voy a compartir ahí para que pueden les echen un ojito por el chat. Todos esos pueden acceder y mirar el contenido de ahí. Listo. Entonces, decíamos que en el section pues vamos a utilizar el grid, que es un diseño de cuadrícula para organizar el contenido. Entonces vamos a decirle acá display, dice que en línea, vamos a decirle grid. Listo. Pero pues ese grid nosotros debemos definirlo, ¿cierto? En esa parte nosotros tenemos algo como una instrucción que se llama grid template columns, donde definimos por medio de una propiedad que se llama FR como el tamaño de cada una de esas columnas que estamos definiendo. En este caso, yo le voy a decir como grid template column, y voy a definir que van a haber 3 columnas. Entonces, las defino como un FR, una va a valer un FR, otra va a valer un FR y otra va a valer un FR. Acá lo que le estoy diciendo es que cada columna es proporcional, es decir, va a tener el mismo espacio. ¿Sí? Y además que esos elementos también van a estar distribuidos en una fila. ¿Sí? Perdón, si no es. Bueno, entonces, acá tengo los elementos definidos en 3 columnas. ¿Sí? Vamos a mirar si ya está tomando eso. Mire que ya me posicionó los matachitos, ¿cierto? Con esa propiedad que le puse. Antes la disposición de cada uno de los elementos era de forma vertical. Entonces acá grid, lo que me ha hecho es distribuirlos de forma que los 3 pues, tengan el mismo espacio.
Para eso les dije acá lo de grid template columns. Cada una vale un FR. Cada elemento que yo tengo dentro del section equivale a un FR o distribúyalos en un FR. Ahora, yo tengo más propiedades. Por ejemplo, tengo una que se llama grid column gap, que básicamente es el espacio entre las columnas que yo creé. Entonces le voy a poner acá grid column, creo que ya no se utiliza, grid column gap, y voy a definirle como un punto un rem. Este punto un rem es un tamaño proporcional a un valor de fuente que tiene el archivo HTML, que es 16 píxeles. Entonces, él lo que va a hacer es que ese espacio que me va a generar va a ser un punto uno de esos 16 píxeles de tamaño fuente. Vamos a definirle también en cuanto a las columnas, en cuanto a las filas. Entonces, grid row gap. Y vamos a decirle que en este va a tener punto 5. Entonces vamos a mirar qué nos aplicaba. Es acá. No me aplicó el... a distribuir y vamos a aplicarle acá otro que es grid autocolumns. Grid auto rows. Grid auto rows. Esto es lo que nos fija, si ustedes se dieron cuenta cuando los matachitos están como despapallados, unos más subidos y otros. Entonces esto lo que nos hace es que va a asignarnos una altura automática en las filas. Le vamos a definir acá que va a ser un auto row. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Grid auto row. Ah, es que lleva ese. Y vamos a definirlo completo. Ahí ya se nos ordenó mejor el matacho. Listo. Vamos ahora a trabajar. Trabajamos con los diferentes elementos. Acá, si ustedes se fijan, pues cada matachito pues tiene unos tamaños diferentes. Sería asignarles una clase y redimensionarlos al tamaño que nosotros queramos. Vamos a mirar por aquí, debajo del section. Vamos a alinear el texto de todo el contenido. Nosotros teníamos una clase que se llama contenido, que era todo lo que encerraba los diferentes elementos. Entonces, como es una clase, yo la invoco con punto contenido. Y acá se me están los textos. Le vamos a decir que tenga un texto alineado al centro. Entonces, text align center. Y miremos a ver. Entonces, mire que todos los elementos, todos los textos no los alineó al centro. ¿Qué pasa? Este elemento, yo ahorita lo voy a posicionar para que me quede. Pero eso es pues con las diferentes propiedades que tengo. Ahora, vamos a seguir trabajando acá. Vamos a decirle que vamos a trabajar con miramos acá, con el aside, que es el formulario. Al aside le voy a poner simplemente un border y pues un color de borde para que se vea cuál es el aside. Decirle acá aside. Vamos a definirle border style solid. Y vamos a decirle que el solid
las diferentes propiedades ahí del borde. Vamos a ponerle un color de borde, pues, border color. Color y vamos a ponerle uno bien chinchoso. Y vamos a ponerle un ancho de un píxel. Border. Width. Vamos a ponerle un px. Y también un margen. Guardemos y miramos cómo va. Porque ahí ya nos salió el borde. La idea es correrlo para acá, pues con la distribución de los elementos. Sí, acá. Ahora vamos a trabajar con los articles, que son cada uno de los matachitos que tenemos. Es article, y definámosle propiedades a los articles. Vamos a decirle acá, lo mismo, order style. De hecho, pues copiemos esto para que nos haga ahí como un recuadrito a cada elemento. Entonces ahí nos está encerrando como en tarjetas cada uno de los elementos que tengo. Ahora, vamos a hacer la distribución de los elementos que tengo en el formulario, que es el aside y el ártico. Es decir, que uno se me distribuye a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? También voy a utilizar la propiedad de grid para definirles como, bueno, usted ocúpeme un FR, pero usted ocúpeme 3 FRs. Un espacio me va a ocupar uno de los elementos, me va a ocupar más del otro. Pues nosotros le habíamos puesto por aquí un nombre de clase que no me acuerdo, a esa clase contenedora, porque nosotros debemos trabajar es con la clase contenedora para poder hacer la distribución de los elementos que están internos. Entonces acá nos dice que es una clase grid, vamos a invocarla, decimos punto grid, y sobre ellos vamos a trabajar. Pero acá en el grid vamos a decirle también que tengo un borde, voy a copiar esto acá, colocarle esto. Entonces, listo. Ahora, quitamos esto más bien, pongámosle el display, pongámoslo solo el border solid. Y vamos a decirle acá que vamos a hacerle la disposición de grid. Entonces, display grid para los elementos internos. Display grid. Ahora, pues según como nosotros lo hemos puesto acá arriba, column gap, o de row gap y demás elementos, pues vamos a hacer la distribución de cada uno de ellos. Pues vamos a decirle acá grid column gap. Column gap. Y vamos a decirle que esto nos vale por espacio. Vamos a decirle también el de la fila. Row. Y vamos a decirle también punto 5 como el de arriba. Ahora vamos a hacer la disposición de las columnas. Recuerden que yo dije, voy a hacer, voy a hacer que como esto está dentro del mismo contenedor, voy a hacer que se posicione acá en esta parte y estos me queden a los lados. Este me va a ocupar solo una parte de la pantalla y esto, pues, la otra parte de la pantalla, el restante. Entonces, para ello, voy a decirle aquí, grid template columns, columns, y en grid template columns le voy a definir cada uno de los elementos. Un elemento va a ocuparme un FR, es decir, una fracción de la pantalla, y el otro elemento me va a ocupar dos fracciones de la pantalla. Y le definimos acá también grid rows.
Vamos a ver si nos hizo la disposición. Miren que acá él ya nos ordenó los elementos y nos posicionó lo que nosotros teníamos a la izquierda, lo que les decía el formulario a la izquierda, y los matachos a la derecha, de acuerdo con la propiedad de grid. Que les decía, pues tiene que ir dentro de una caja contenedora. O sea, pues lo aplica sobre los elementos hilos. Listo. Entonces ya hicimos la distribución. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que esto, mira el header. Nosotros vamos a hacer la distribución del header. Acá. Y vamos a ver qué hacemos con el header. ¿Qué es lo que nos contiene? El header solo nos tiene la imagen. En este caso, pues simplemente vamos a distribuirla que quede en una columna y vamos a aplicarle display grid. Vamos a decirle acá header. Y así llamándolo. Le puse acá el nombre de clase semántica, entonces lo puedo llamar como tal. Voy a decirle acá a header que presente también display grid y vamos a hacer la distribución de acuerdo a las propiedades. Y vamos a decirle grid column gap, lo mismo de acá, ponérselo tal cual. Y en column solo le voy a poner una columna. Pues que ese elemento me ocupe toda la pantalla, todo el espacio definido. Y me falta acá una columna y una fila de ese elemento. Listo. Y pongámosle un borde. Así lo puedo hacer. Style. Y vamos a definirlo como solid. Vemos aquí y miremos. Listo. Pues ahí tenemos el elemento como tal. Pero pues no se me está posicionando en el centro. Es como yo querría que se me posicionara. No pasa nada. Vamos a trabajar aquí con el NAP. El NAP, la idea es que estos queden acá como enlaces, uno al lado de otro. Es decir, hay distribuciones que por lo general él los asume como verticales, pero pues que yo necesito colocarlos de forma horizontal. Entonces sabemos que estos elementos están dentro del NAP. Entonces para ello, decirle acá, NAP, y dentro del NAP vamos a decirle que ese texto se alinee a la izquierda, creo que está en el centro. Vamos a alinearlo a la izquierda. Entonces vamos a decirle acá text align y lo decimos claro. Entonces miremos si ya se nos alineó. Se nos falta. Listo. Ahí ya se nos movió a la izquierda. Ahora vamos a ¿qué hacemos ahí? Vamos a darle un borde para saber que está ahí. Bueno, vamos a dejarle un espacio entre los diferentes elementos. Acá, a ver, pero tengo que primero ponerle un espacio entre ellos, aunque no se va a ver ahorita, pero cuando accedamos a los elementos y los unamos como una fila, digámoslo así, o en disposición horizontal, pues ahí podemos modificar el espacial. Pues vamos a definirle acá que entre ellos va a haber un espaciado, eso lo hacemos con Word. Es fácil. Vamos a decir que ellos van a tener un espaciado
también de un rey. Vamos a ponerle un border style y, y vamos a asignarle, vamos a ponerle un color también, color y pongámosle azul. Y pongámosle un margen. Aquí, puntos. Aquí vamos a mirar. Entonces ahí tenemos nuestra barra de navegación. No es el color más indicado, pero dejémoslo así, para que ustedes vean dónde estamos trabajando. Sigamos acá. Ahora, lo que les decía, yo quiero acceder a este elemento que está dentro del NAP. Recuerden que nosotros lo definimos como una lista, ¿cierto? Y que esa lista nos la distribuya de forma horizontal. Que yo tengo es una lista y tengo dos elementos. Entonces voy a hacer a ingresar por medio de los estilos a eso y lo voy a distribuir de forma horizontal. Entonces para ello yo necesito indicarle que esa etiqueta o ese elemento está dentro de un NAP y dentro de un NAP hay una tabla, ¿cierto? Una lista, ¿cierto? Con elementos, no es ordenada, y hay un elemento de lista. Ahí dentro de ese elemento de lista, pues lo que yo voy a hacer es aplicarle los estilos, como la jerarquía para llegar al elemento que quiero modificar. Acá simplemente le voy a decir que la forma en que lo muestre sea en línea. Le voy a decir acá, display, dos puntos, inline block. Y de esa forma estoy modificando que los elementos ahora me queden en línea. Miren que les decía yo acá que el ren, si le pongo por ejemplo 10 ren, es el espaciado entre las dos palabras que tengo allá. Miren que le puse 10 y se me aumentó el espacio. Voy a quitarle acá y le voy a decir que es un ren. 4. Ahora, ¿qué yo quiero? Yo quiero también, accediendo así de forma jerárquica, recuerden que esto es un hipervínculo, yo quiero acceder de forma jerárquica y que me le quite esa decoración que tiene, y que ya no me lo muestre como hipervínculo. Pues lo mismo puedo hacer acá, es decir, que dentro del NAP tengo un UL, dentro del UL tengo un LI, y dentro del LI tengo un anchor, y ese anchor le voy a modificar el estilo. Pues le voy a decir que le quite la decoración. Entonces hay un atributo que se llama text decoration, y si yo le digo none, pues él me va a quitar eso de ahí, esa rayita. Y le voy a cambiar el nombre. Voy a decir que el color del texto sea, este, ¿sí? No es lo ideal utilizar esos colores que yo estoy usando, ¿no? Simplemente lo que estoy seleccionando los que yo quiero hacer. Y yo lo miremos aquí y mire que no lo cambió. Y nos quitó el coso del hipervínculo. Y finalmente, pues trabajemos con el footer. Pues en el footer vamos a ponerle también un estilo que se vea dónde está el footer y vamos a ponerle color de texto. Vamos a definirle acá un color de texto. Ese color de texto, como café, border style solid. Aplicarle también un color. Color. Y pongámosle que hemos puesto arriba que era la multa. ¿Sí? Ancho de borde. Y digámosle que un píxel. Y apliquémosle también el margen.
margen de un rango. Acá en esta parte tendría que salirnos el footer también. ¿Sí? Entonces hay página elaborada por Felipe Pérez. ¿Sí? Pues de esa forma yo estoy haciendo la distribución de los diferentes elementos y pues ingresando a cada uno de los elementos. Ya si yo quisiera que cada imagen, asignarle una clase y asignarle un tamaño, pues eso ya lo defino accediendo como tal a cada uno de los elementos que tengo. Por ejemplo, busco la imagen o en el HTML le pongo una clase a los elementos que sean de clase imagen, asígneles un tamaño de tantos píxeles por tantos píxeles o de tanto porcentaje por tanto porcentaje. Entonces con eso podría acomodar las diferentes imágenes que tengo acá y con eso pues el texto no se me va a subir. Ya después, si uno quiere trabajarlo, por ejemplo, para las diferentes pantallas, ya habría, por ejemplo, si uno ingresa a Flexbox, en Flexbox puede colocar uno con Flexbox, pues uno llama las hojas de estilos de Flexbox y de acuerdo a las propiedades que ya están definidas allá, uno lo que hace es decirle a determinada pantalla, pues, compórtese de tal forma o ordéneme los elementos de tal forma u otra. Pero eso ya sería con, con Bootstrap, perdón. Y con Flexbox, pues, también hay una serie de propiedades. Luego acá Flexbox. Hay una serie de propiedades que ellos lo que hacen es ordenarme los diferentes elementos, incluso que cuando empiecen a colisionar entre ellos, él los vaya reducando hacia abajo. Y por eso les digo que miremos, por ejemplo, esto que se llama Flexbox Frog. Flexbox Frog. Que nos ayuda a nosotros con la distribución de los diferentes elementos. Mire que acá nos dice, bienvenidos, un juego que ayudará a Frog y sus amigos escribiendo código CSS, guía esta rana hacia la hoja de lirio en la derecha usando las propiedades. Entonces acá nos dice Justify Content, la cual alinea los elementos horizontalmente y acepta los siguientes valores. Entonces, estos son los elementos que tiene Justify Content. Si yo quisiera llevar la rana acá, yo le digo Justify content, dos puntos, y le digo flex, enter. Y ahí la ranita tiene que irse al otro lado. Entonces, son una serie de, digámoslo así, de retos que nos ayudan a posicionar los diferentes elementos de acuerdo a cómo yo estoy haciendo mi maquetación. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, justify content, dos puntos, y le decimos center. Y ahí lo posiciono. Y así, pues voy realizando los diferentes elementos que tengo acá. Entonces, voy a decir justify content, dos puntos, y acá en esto creo que es space around, así, space around. Pues de acuerdo a eso, pues ahí vamos mirando cuáles son las propiedades para disponer cada uno de los elementos y que tengan un comportamiento responsivo. Así como hay estas propiedades de Justify Content, hay otra que se llama Wrap, que es como la colisión. Y en la de la colisión, pues yo puedo hacer que a medida que va disminuyendo la pantalla, estos elementos se vayan reorganizando de forma vertical. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Space Between. Profe, por mi Ahí, parte, muy bien explicado. sí, bueno, muchas gracias, Juan Camilo. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, muchachos. Pues la idea es que ustedes trabajen con los diferentes elementos y vayan haciendo la maquetación de su sitio web utilizando las hojas de estilo, utilizando HTML. Era ahí como una sesión para mostrarles una serie de estilos que nos ayudan a nosotros a trabajar dentro de nuestra maquetación. ¿Listo? Entonces no sería más por el día de hoy, muchachos. Estaríamos finalizando la sesión del día. ¿No? Listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Pues no queda más que
Señor. Instructor, disculpe, una pregunta. Sí, señor. Más o menos, ¿cuándo nos estaría calificando las evidencias más recientes? Las más recientes, el jueves. Yo creo que Listo, desde el miércoles en la noche me siento a revisarlas. listo, entendido. ¿Listo? Muchas gracias, Ian. Entonces, muchachos, no queda más que desearles una feliz noche y una muy buena semana para todos ustedes. Que tengan una feliz noche. Listo, gracias, buenas noches. Buenas noches.